Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a iniciar un nuevo episodio. Hoy estoy desde Madrid con Ignacio Borrego. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Muy bien. Muchas gracias por contar conmigo. De nada. ¿Qué tal Madrid hoy? ¿Cómo estuvo hoy la ciudad de Madrid? Bueno, pues Madrid en los últimos días está especialmente agradable. Hemos pasado el tremendo calor del verano, supongo que al revés que ustedes o que vosotros, y hemos dejado el calor y ahora ya hace una temperatura buenísima y ya pronto pues empezará a hacer frío por la noche y ya nos metemos en el otoño. Pero ahora estamos en los mejores días del año. Bien. Bueno, ¿dónde estudiaste? ¿Sos de Exam? Sí, yo he nacido en Madrid, he estado siempre en Madrid en el colegio, en la universidad, en la ETSAM y aparte de un año que estudié de Erasmus en Darmstadt, toda la carrera la he hecho en Madrid. Erasmus es un programa que seguramente conocéis, pero que en Europa es bastante popular porque todos los universitarios pueden hacer un año en otra ciudad europea y las convalidaciones funcionan bastante bien y yo, vamos, lo recomiendo muchísimo. ¿Y lo que habías aprendido en Exam y lo que veías en MBRDB, era algo similar o era lo opuesto de lo que Era, había que hacer? aquello fue catártico. Yo creo que la formación en España es muy intensa, muy seria, muy disciplinada, muy técnica y el... Bueno, en realidad, exam, la palabra T de técnica. Exactamente, sí, Escuela Técnica Superior y nosotros nos llamamos arquitectos, pero cuando yo comparo mi formación con cualquier otro perfil en Europa, yo creo que somos ingenieros además de arquitectos, porque además nuestra carrera es que tiene muchos años, no es que seamos un poquito de esto, es que al final hemos hecho una carrera bastante completa y claro, llegar a Rotterdam para mí fue una sorpresa, porque me encontré con unos arquitectos muy jóvenes. Cuando yo llegué allí, Jacob van Rijs tenía 35 años. Yo tenía Eh, 25 eh, y ¿Y eso que uno, sería 95, 96? No, un poco más. 96 es cuando yo estuve en Darmstadt. Esto era más tarde, esto era 2001-2002. 2001-2002 ya habían hecho Bozoco, ya habían hecho Hannover, ya habían hecho varios edificios reconocidos, el VPRO, ya eran muy conocidos, ya tenían una edición del croquis, en España eso les había dado mucho impulso, pero tenían 35 años, era una cosa increíble, una oficina de 40 empleados y yo llegué allí No, y muy me... jóvenes y con una experiencia enorme ya. Increíble. Y claro, hacían una arquitectura súper directa, muy poco intelectual, poco enrevesada, muy comunicativa, muy fácil de entender. Y yo me quedé perplejo, claro, en un primer momento era muy crítico porque no manejaban eh, pues las jerarquías de las cuestiones que yo había aprendido. Para ellos les importaban otras cosas. Y si, eh, yo recuerdo una conferencia de NL Architects, que es otra oficina joven de Holanda, de Mm. entonces, de Rotterdam, y que hicieron una torre inclinada y les preguntaron que cómo iban a solucionar el ascensor y dijeron, ah, muy buena pregunta, pues tendremos que pensarlo, ¿no? Y entonces era como esa idea bueno, la realidad va por un lado y nosotros flotamos en el mundo de los sueños. Y lo que a mí me impresiona es que esta oficina pues, ha conseguido despertarse de muchos de esos sueños y los ha conseguido construir. Es decir, que más allá de esa falta de rigor o de conocimiento técnico, lo que tenían era una capacidad de volar y de soltar lastre y de no preocuparse por problemas que a lo mejor eh, a otros pues pueden limitarles. Y bueno, esto es parte de la polémica de Mm. esta manera de hacer arquitectura, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar con la obra propia. ¿Cómo empezamos en obra propia? ¿Con qué obra?
Bien, bueno, pues yo había pensado, yo creo que ha sido un comienzo interesante hablando de MVRDV, porque yo quiero hablar un poco de ese polo opuesto, que es la construcción. Y para hablar de eso, yo querría hablar de bueno, dos obras, aquí las ves en mi página web, es la cuarta, que es esa marquesina, o en la tercera fila, la pérgola. Podemos ir a la pérgola fotovoltaica. Esta es la Sí. segunda. Bien, bueno, pues son si puedes parar esta imagen, esto es una estructura súper ligera que está Mm. sobre mi oficina. Yo ahora mismo estoy dentro de esa sala, este es mi despacho, estoy en la cubierta del edificio. El edificio es un estudio de arquitectura y luego tiene más oficinas, es bastante grande. Y en un momento dado se planteó la posibilidad de poner paneles fotovoltaicos, que es algo que está a la orden del día en todos los proyectos. Y yo siempre he pensado que cada vez que hay que hacer algo tiene que ser una oportunidad para dar un valor añadido, hacer algo además, ¿no? No solo poner paneles fotovoltaicos como los que se pone en el edificio del vecino, ocupando la cubierta, inutilizándola y, y simplemente siguiendo patrones geométricos y de la orientación del sol y punto, sino que es una oportunidad que como arquitectos debemos aprovecharla especialmente. Y en este caso, pues, construí estas cerchas se posan sobre el edificio existente. El edificio existente ya era ligero, pero aguanta perfectamente son cuatro cerchas de 9 metros de longitud. Aquí se ve muy bien esta que has pasado. Son 9 metros de longitud y están la mitad apoyada sobre mi despacho y la otra mitad de 4,5 metros en voladizo. Es decir, están en una especie de equilibrio que se balancearía si no fuera porque están atornilladas en el extremo. En el muro extremo están atornilladas y Ahí. sin embargo son tan ligeras que se las llevaría el viento y por eso hemos colgado todas esas plantas que están haciendo de contrapeso para que estas estructuras Ah, no se vuelen. Se levantaría. El 100% del peso de la estructura cae sobre ese pequeño apoyo que se ve a la izquierda, que es el punto medio de la estructura. Son los... este. Eso es, bueno, ese es el del edificio, pero el de la estructura sería, no sé si bueno, el Acá. punto se lee con las Vs de las diagonales, cuentas una, dos, tres, cuatro, justo en la cuarta ahí se ve el apoyo y ahí apoya sobre el edificio y el resto está en voladizo hacia los dos lados. Entonces, bueno, aparte de que lo hemos diseñado, lo hemos calculado, es que además lo hemos construido nosotros. Son de trasdosado de cartón yeso ligero. En España es una marca que se llama Pladur, no sé cómo será en Sí. Argentina. Es súper ligero. Esto se dobla. Yo podría romper esto prácticamente con la mano y se corta con tijeras. Y lo que pasa es que cuando se atornilla, no sé si se ve ahí, cuando se atornilla con unos tornillos de autorroscantes, con la máquina haces run, run, run y metes tres tornillos, esto se queda completamente rígido. Entonces, casi Exacto. con tijeras y con la taladradora, con la máquina, hemos construido estas estructuras, las hemos subido nosotros a mano ahí y las hemos fijado y básicamente por 1.200 euros hemos hecho todo y ahí está dando sombra y ahora, claro, la habitabilidad en mi despacho es mucho mejor, no se recalienta tanto, podemos tener las lamas de la fachada abiertas todo el tiempo y, mm, Y esta y, también es tuya. y esa también, esa fue la primera. Digamos que son dos. Ahí se ve, me parece esta foto interesante porque se ve al fondo la nave vecina que ha puesto todos los paneles de una manera mucho Mm. más directa y tiene los paneles ahí con una orientación más o menos sur, que es intermedia entre las dos orientaciones mías y pues no tienen ningún valor añadido. De hecho, ya ni siquiera se puede utilizar esa cubierta. En cambio, en No, mi caso, pues yo tengo este espacio en sombra con la hamaca, con el columpio, con la sombra que me da mi despacho y luego en la otra pérgola tenemos una mesa y ahí es donde comemos todos los días al aire libre, acá. así, donde hacemos reuniones. Y no te... pregunto porque no lo sé. ¿Y el panel solar no te recalienta más para estar abajo o no Al sientes revés, al nada? revés. El panel solar supone un freno de la radiación. La radiación
que se calienta el panel y el panel, es decir, que sea solar o no sea solar es irrelevante, es una plancha negra que se calienta y entonces como está trasventilado, pues eso refrigera muchísimo más que si estuviera dando directamente en el edificio. Así que no Y es que sentís calor abajo del panel solar. en absoluto, en absoluto. De hecho, en mi despacho tenemos la cubierta que había antes, entonces estamos relativamente aislados y encima ahora protegidos del sol, ya no se recalienta. En el otro caso, tiene además unas chapas para que sea estanco a la lluvia, porque la pérgola de las plantas no se estanca, porque no hace falta. En cambio, la otra sí protege de la lluvia, entonces tiene una chapa y esa chapa pues sí, permite que el aire circule y protege del calor. Realmente en esa sombra se está estupendamente hasta que hace más de 35 o 40 grados que no se puede estar en ningún sitio en el exterior. Claro. Pero a la sombra hoy, por ejemplo, es un día óptimo. Y aquí, bueno, aquí se ven la composición de la estructura, las cerchas ligeras y los paneles. Y este objeto ya estaba. Esto ya estaba construido, esto es parte del estudio de arquitectura, es un edificio en el que estamos nosotros, pero ya estaba. Lo que pasa es que estaba antes al sol. Aquí se ve un poco en el esquema este, se ve el contrapeso, se ve el apoyo, se ve el bloqueo del balanceo y digamos que este es el esquema estructural que a mí me parece bastante interesante porque justifica un poco toda la forma. Se construyó 3 años antes, empezamos por este. Y este lo que tiene de singular, aparte de que es mucho más espectacular, más voluminoso, tiene el interés de que apoya solo en 4 puntos. Esto es una cubierta que se ve ahí, que parece que tiene una especie de plástico por encima, eso es la impermeabilización. No se puede apoyar nada encima porque si se fisura, pues entra el agua dentro. Y hay una serie de puntos de apoyo en la cubierta para futuras instalaciones por ejemplo, de máquinas de aerotermia pues hay puntos de apoyo y entonces con esos 4 puntos yo elegí 4 cualquiera de la cubierta y apoyé toda la estructura, toda la parte de la derecha está en voladizo y todo el resto son... Listo. Sí, eso es, todo está, eso no toca la cubierta. Y todas estas cerchas yo las dibujé en el garaje, abajo en el parking, a la sombra, porque lo hicimos en verano. Las dibujé en el suelo y construimos esa cercha 8 veces. Poníamos los perfiles casi sin medir, recortando con tijeras las dimensiones del dibujo del suelo, luego se atornillaban y luego las subíamos directamente a mano porque son muy ligeras. O sea, una persona puede llevar como 6 cerchas a la vez. Esto está dividido en tramos, pero puedes llevar muchas piezas a la vez porque son muy ligeras y ya las montamos allí, las atornillamos y es bastante atractivo porque está flotando y es muy ligero. Eh, Así que el- el apoyo en realidad es este. Esta es la estructura sí, del apoyo. La B. eso sí, son 2 tubos, esa es la única parte que no es acero galvanizado súper delgado de 0,6 milímetros. Todo lo demás son, o sea, son subestructuras de trasdosados de vivienda, de tabiques. Y sin embargo, esos tubos son un poquito más robustos, son de 3 milímetros y tienen simplemente esa curva soldada. Que busqué un tubo, una especie de codo de 180 grados, corté lo que me hacía falta, lo soldé los tubos y esos son los que van directamente a los apoyos y eso no solo contribuye a apoyarlo, sino a que no salga volando. Es muy Claro, importante. digo, pero que en realidad todo el gesto estructural está en esa 2B. Sí, exactamente. Toda la carga y todo el esfuerzo estructural lo están haciendo ellos dos. Totalmente, sí, sí, y además al ser un triángulo es muy rígido en esa dirección, entonces el voladizo hacia la parte de atrás pues es estable, funciona como un voladizo y toda la parte delantera en realidad es muy interesante porque hay un perfil de 2 metros, lo doblas con la mano y sin embargo haces esta estructura tridimensional y puedes saltar encima y, no, y ni se mueve. O sea que es... ¿Y cómo ensayás? ¿Ensayás en el maqueta real? ¿El maqueta de madera? ¿Cómo lo ensayás para bueno, en no, este o es caso... prueba y error? Bueno, en este caso hice un cálculo de la parte que yo consideraba que era más desfavorable y vi que el material era suficiente. Y entonces no, simplemente Un está todo cálculo triangulado. matemático.
Sí, sí, un cálculo estructural y realmente es precisamente el voladizo superior, en donde están los cuatro paneles ¿Este? superiores. Sí, ese de ahí, mi opinión, el más Comprometido. comprometido porque es un gran voladizo y tiene el brazo de palanca solo el canto ese de unos 45 centímetros. Y entonces calculé que me hacían falta 6 cerchas, o sea, el material que tiene 6 cerchas para poder aguantar ese voladizo. Y como tenía previsto hacer 8, pues, o perdón, hacían falta 5 y iba a hacer 8, así que iba perfectamente. De hecho, hice más cerchas de las que hacían. Aquí se ve muy bien. En esa foto que acabas de pasar, se ve bien la modulación intermedia. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero las de los lados son dobles para abrazar las Vs, las Vs que llamas tú. Y entonces salen 8 cerchas y me hacía falta que hubiera ese número porque si no el suelo de la estructura donde estamos sentados no hubiera sido estable. Es decir, yo directamente puse los perfiles en el que iba a utilizar de suelo en el suelo sobre dos perfiles y los separé lo más posible para que el suelo fuera resistente, ahí directamente a prueba y error. Y entonces me di cuenta que eso me pedía seis vanos, que era más exigente que la propia estructura. Así que, Y este es mm, ese mismo perfil, el mismo parante del Durlock, del panel. bueno, hay dos tipos de perfil. Está el cuadrado, que es el que os he enseñado aquí. Este cuadrado es el que hace toda la estructura, que es una C, es el que hace todo. Y luego el revestimiento de techo y suelo es uno más plano, que se utiliza para Ah. techo. Se llama TC45, se llama aquí, pero, eh, pero ¿Y es uno más. vibra? ¿Estás ahí arriba, vibra o no? Bueno, prácticamente. De hecho, vibra más el entrevigado, digamos, lo que es lo que puede flectar la pieza entre dos apoyos que la estructura completa. Y luego los paneles solares en la parte superior tienen su propia estructura de aluminio, que es la que pone la empresa suministradora, y que me hicieron una jugada porque cuando ya terminé la estructura me dijeron que los paneles que había encargado ya no los tenían y tenían unos que eran un poco más grandes. Entonces por eso se sale un poco de la estructura. Yo lo había dimensionado para otro tamaño y entonces por eso ¿veis? Aquí se ve cómo son más grandes. Ya aproveché para hacer una calle intermedia de mantenimiento, pero aquí se ve que hay un exceso de estructura porque los paneles se apoyan sobre unos montantes que van sobre otros Sí. rastreles horizontales que van sobre la estructura. Es decir, hay un triple nivel de estructura que es lo que hemos aligerado muchísimo en la segunda marquesina, porque la segunda marquesina lo que hice fue comprar y pedir los paneles primero y ahora cuando termines de ver las imágenes vamos a la otra marquesina para ver esa mejora en el sistema. Bueno, y ahí en esa escalometría se ve simplemente la oficina de abajo que está alimentada por estos paneles. Se autoconsume todo, está muy bien utilizarlo en oficinas porque digamos que en oficinas estás de día, que es cuando esto produce. Si no, pues harían falta baterías. Si tú quisieras la electricidad de noche, te hace falta baterías, la inversión es mucho mayor y aquí solamente tenemos producción directa y eso lo hace muy, muy Ah, barato. es a tiempo real esto. Esto sí, y lo que sobra se vende a la red y cuando falta se tira de la red. Hemos amortizado ya 10.000 euros y hemos invertido 5 y 8 13.000 10.000. En 3 años y medio hemos amortizado ya la mayor parte de los paneles. Y ahora vamos mucho más rápido porque con las dos marquesinas ya estamos amortizando solo la segunda. En fin, que ha funcionado bastante bien y además aquí tenemos un espacio adicional. Sí, el almuerzo, desayunos. Eso es. Y en el otro caso, la protección del estudio y ahí se ve al frente, al fondo cómo está el despacho sin la Eh, marquesina. Y ¿Volvemos aquí, a esta? sí, perfecto, volvemos a esa y aquí podemos ver cómo los paneles, aquí se ve que están puestos mucho más finos porque el panel
al haber comprado el panel primero, yo he diseñado la estructura con el panel. Entonces no me hace falta hacer una estructura adicional para soportar el panel, sino el propio Claro, el panel sándwich me ese que hiciste ayuda. antes. Sí, me Acá está ayuda. directo, Sí, de hecho el panel es parte del arriostramiento de la estructura, entonces es muchísimo más ligero esto que la otra decís. estructura. Eso es, exactamente, esa parte. Y bueno, a mí me parece, este proyecto es como muy poquito, muy modesto, muy pequeño, pero a mí me parece atractivo contarlo porque es una manera de explicar que para mí los problemas son una oportunidad y eso intento hacer en todos los proyectos. Y además, intentando que sean austeros y que sean, no sé, una expresión de- del proceso constructivo. Y eso me parece interesante. Bien. Claro, pasa que en realidad esto, ahí lo que tiene valor es la Tierra. La Tierra tiene un Sí. peso específico bastante alto, entonces eso te ayuda un montón. Eso es, esa Uno tierra. piensa que son macetas, hay que la planta. No, pero la Tierra tiene un peso Sí, importante. eso pesa varios cientos de kilos y además se riega todos los días, tiene un goteo por la Y parte eso también superior. mantiene la Tierra húmeda y pesa Eso más. es. Al estar colgadas, significa que ninguna planta está sobre otra, todas están contrapeadas y entonces el goteo va por el cable, o sea, el goteo está en la parte superior y discurre por el Ah, cable y así se riegan todas. Y la por verdad es ahí. que exactamente, por ahí va el agua y el goteo está en cada una de las partes superiores y aunque sale la gota enseguida, no sé por qué, pero funciona muy bien porque o gotea o se pega al cable y va por el cable hasta la planta y está funcionando bastante bien. Es verdad que No, luego chorrea todo y tengo que barrer un poco el agua, porque el agua a veces tiene un poquito de tierra, entonces yo le doy ahí con el. Tengo que barrer un poco, pero por lo demás no hay problema. pero viste que también está bueno esto, porque viste que últimamente el ser contemporáneo tiene esta obsesión de que todo sea perfecto, ¿no? Como que no haya ningún error, ¿no? Como esta cuestión, estamos acostumbrados al Photoshop, ¿no? Que uno le saca una foto y ya se tiene que sacar las arrugas, los granitos, ¿no? Como que. Y en realidad había mucha arquitectura pre-moderna o moderna que está habilitada al error, ¿no? Que la arquitectura se ensucie, que tenga una mala cara, que tenga una linda cara, ¿no? Está bueno porque ahora nos preocupamos porque, no, ay, estoy barriendo. Sí, se barre, la vida se barre. Sí, sí, efectivamente. Ahora vamos a obra ajena. Y bueno, pues tuve la suerte de ser el responsable de este proyecto. Y bueno, pues se alinearon muchas cosas porque era un proyecto bastante complejo. Era en Madrid, que era mi ciudad. Yo estaba en Rotterdam y tenía la oportunidad de viajar regularmente a Madrid y además hacer un proyecto con la normativa española. En fin, para mí fue un privilegio poder estar en este proyecto. Y además tiene una condición de edificio singular a la Mm, vez combinada con el hecho de ser vivienda social. Entonces, por un lado, estaba peleando con una normativa súper estricta de vivienda, de metros cuadrados, de proporciones, de porcentajes de almacenamiento, de anchos de escalera, de pasos, de puertas, altos, gálibos y temas de instalaciones. Y luego, adicionalmente, pues había cuestiones de obra singular, como un puente de 40 metros de luz, una torre de 72 metros de alto, ese era en su momento el edificio de viviendas más alto de España. De hecho, el puente se construyó sí. in situ, una estructura metálica que se fabricó en la planta baja y se trajo una grúa increíblemente grande y se subió el puente a la parte superior. Este puente apoya sobre cuatro columnas que están dentro del edificio que tienen 5 metros de ancho por 72 de canto, que uno entraba dentro del armado. Cuando se estaba fabricando uno podía estar dentro del pilar, era casi así como una habitación. Pues tiene cuatro pilares redondos los redondos en la construcción. Pues aquí en España son normalmente de 16 milímetros, de 20, excepcionalmente de 25.
Aquí los redondos en esa estructura llegaban a los 52 milímetros, eran casi, o sea, no podías abrazarlos con la mano. Wow. Y toda esa serie de cuestiones hacían que ese edificio, pues para mí fuera como un laboratorio de experiencias y de pruebas y de aprender pues a construir con los materiales más baratos y con tecnologías bastante sofisticadas a la vez. Bueno, el resultado está ahí, es muy polémico en muchos sentidos. Yo creo Con que una es bastante. idea también, ¿no? Con una idea como muy precisa y llevarla al extremo, esa idea. Sí, yo creo que tenía una apuesta bastante urbana, que consistía en elevar una plaza al cielo y para ver la montaña. Esa plaza se pretendía que fuera pública. Nosotros hicimos un ascensor que era independiente y que podía llegar a la plaza. No afecta a ninguna vivienda esta plaza. No hay hay ventanas, pero ya a partir de la planta 12 más uno más 2, es decir, como en planta primera o segunda, en planta baja no hay ventanas, es decir, es como un patio, pero en altura y pretendimos que fuera público. Podrían incluso haber mantenido el edificio cobrando entrada, no lo sé, yo me imagino muchas oportunidades de hacer un espacio público muy especial en la ciudad de Madrid y sin embargo los vecinos pues no lo han entendido o no han sido partidarios de compartirlo y está cerrado, está descuidado y no demasiado utilizado. A mí me da mucha pena porque era un lugar que podía haber funcionado, pues. Ah, después eh, los propios vecinos del edificio bloquearon ese ascensor. No se puede Sí, ingresar. los vecinos del edificio preguntaron, bueno, ¿esto de quién es? Y la empresa municipal de la vivienda les explicó, bueno, esto es suyo, pero pueden abrirlo al público, pero ¿podemos cerrarlo? Sí, lo pueden cerrar, sí, pero también pueden abrirlo porque puede ser un buen espacio, pueden cobrar entrada. Nada, aquello se cerró desde el primer día. Y bueno, eso es una pena porque realmente este edificio tiene el triple de altura que todos los edificios vecinos y eso es una generosidad que ha tenido la ciudad hacia este edificio, que el edificio podía haberla o tenía la intención de compensarla porque el edificio, aparte de tener el privilegio de ser más alto, pues cedió una parte de la parcela para equipamiento, pero aparte se daba la oportunidad de que este espacio fuera una plaza en altura. Y a mí me parece, bueno, pues una oportunidad perdida para ellos y una situación, pues poco generosa, porque si ellos pueden disfrutar de las alturas es porque la ciudad les ha dejado, pues podían haber ellos dejado a los habitantes, pues haber subido aquí. Y este gran hueco está orientado hacia la montaña más alta de la Sierra de Madrid. Aquí no se ve porque es en la otra dirección, es en la dirección de la ventana, que es Peñalara y la Bola del Mundo. Bueno, Peñalara es el más alto que está detrás de la Bola del Mundo y justo en esa dirección pues orientamos el edificio y el edificio urbanísticamente cae como un ovni. Aquí se ve eso, justo es la sierra y se ve cómo está orientado hacia la sierra, exactamente. Y la orientación del edificio no tiene que ver con el contexto inmediato, sino con esa situación lejana de la nieve y de la montaña. Y a mí eso me parece que es, bueno, pues bastante rompedor para un edificio, ¿no? Que no solo cree una ciudad cercana, sino que dialogue con un entorno más lejano. Y ¿El bueno, a ver. solado? ¿Qué es esto? ¿Qué solado es? ¿Qué tiene? ¿Una alfombra? ¿Qué Eso es? es un césped artificial gris, una especie de moqueta ferial con un poquito más de calidad, pero no mucha más. Y es un suelo pues acústico, aunque realmente esto es un falso techo de instalaciones, porque claro, no hay que olvidar que las 8 plantas de viviendas inferiores tienen todos sus shunts y sus ventilaciones a cubierta que llegan hasta aquí y en este canto de 1 metro funciona como un plenum que respira hacia los lados. Entonces, es como varios edificios en uno. Esto es como la fachada expresa, son varios barrios maclados y hay soluciones técnicas pues bastante atractivas, como este de la plaza, que no está apoyada sobre el forcado, sino que está elevada precisamente para resolver las instalaciones.
Y aprovechando esta altura adicional, pues se hicieron estos asientos que permitían a la gente reunirse y protegerse del viento, porque Claro, pues abajo, se preveía que iba a ser un sitio bastante ventoso porque está muy elevado. Y, y a pesar de que esas mamparas de vidrio, las barandillas son muy altas, miden 1,30, a pesar, o sea, no es una barandilla normal, es muy alta. A pesar de eso, pues ahí pues podía hacer viento y de hecho lo hace, y entonces aquí estás más cobijado. ¿y los vecinos lo usarán, los propios Bueno, vecinos? claro, han pasado muchos años, ¿no? El edificio ya tiene más de 20 años. Y ha habido todo tipo de épocas. Pero la información que yo tengo es que no se usa prácticamente. Ah. Es una pena. Y este es otro mirando a otro. Y esto es otro proyecto que se hizo, se comenzó en paralelo. Yo participé en el primer proyecto, o sea, en el anteproyecto y en el básico, pero se desarrolló varios años después y yo ya estaba de vuelta, yo ya había empezado con mi oficina y en este ya no participé. No, porque en realidad lo que ellos plantean es que esta manzana típica, ¿no? Del contorno de manzana de fachada todo completo y el patio interior, era elevarlo, era ese Sí. gesto. Sí, ese gesto de esa imagen lo explica muy rápido. Esto es un ejemplo bastante claro de esa arquitectura directa Tipología. que contaba yo antes, que los proyectos se expresan de una manera muy simple y muy comunicativa como esta, eh, que además es una manera de contarlo, porque el proyecto no surgió exactamente así. MVRDV siempre ha hecho plazas en altura, siempre ha querido subir con escaleras mecánicas arriba, siempre ha pensado en la ciudad vertical, en la ciudad tridimensional, en la superposición de programas. Esto es parte del, pues Su idea. del ideario, sí, de MVRDV. Y bueno, pues la explicación de que es una manzana, un bloque de manzana eh, eh, girado es bastante elocuente, porque en el fondo, en realidad, es una manera de contar eso. Yo lo contaría más como una ciudad tridimensional, ¿no? Es el apilamiento de varios barrios, porque cada uno de los bloques son diferentes, con diferentes tipologías de vivienda y que Que están son comunicados escritores. por... Sí, cada uno de esos colores, y luego esa calle naranja, que en realidad, esa escalera naranja, que en realidad es como una calle. Entonces, casi como los elementos básicos de una ciudad se reproducen tridimensionalmente. Entonces, hay una plaza en altura, hay una calle vertical, hay barrios apilados, y al final yo entiendo más este proyecto como una ciudad tridimensional, antes que ese juego tan banal del giro de la manzana, que en cualquier caso sirve para explicarlo, y eso es muy importante, que no lo olvidemos, ¿no? No solo tenemos que hacer buenos proyectos, sino además saber contarlos. Es cierto que ellos siempre tienen la escalera serpentina, ¿no? Como que sube y baja. Y Sí, esta idea de planta baja llegar a la azotea, ¿no? Como una escalera, ¿no? Ellos sí. siempre tienen esta idea. Es más, hay unos proyectos en Rotterdam, ¿no? Que hacen unas escaleras externas para subir a la azotea de los edificios y que las azoteas moviéndote por arriba de azoteas, ¿no? Y han hecho proyectos varios temporales, han subido al ENAI, que es el Instituto de Arquitectura holandés, y lo han ocupado con una gran terraza rosa a la que se sube por una escalera exterior. Han subido junto a la estación a otro edificio con otra gran escalera, como grandes andamiajes que convierten la ciudad en un espacio tridimensional. Hay una obsesión de Winnie Maas, de Jacob van Rijs, de Nathalie de Vries, por generar superposición de programas y experimentar la altura. Es como una obsesión que sorprendentemente han conseguido materializarla muchas veces. Y yo creo que esto es un ejemplo interesante de esa visión tridimensional, que tiene su interés porque viene de un estudio de arquitectura, de unos arquitectos que están en un país que tiene una de las densidades más altas de Europa, que no tiene ni nada de altura, es decir, todo el país está a 0 metros de altura.
Y Mm. entonces el eje Z para ellos es algo que les excita, ¿no? Y no lo tienen y entonces parece como si quisieran redimirse con la arquitectura. Ahora vamos a dibujo. Muy bien. Bien, esto es un despiece desarrollado de un encofrado para construir un banco de hormigón que abraza un árbol. Este dibujo a mí me parece interesante porque no representa un resultado, sino que representa un proceso. Y esto para mí es bastante importante en arquitectura, porque creo que como arquitectos eh, no solo debemos tener sueños, como hemos estado hablando hasta ahora, sino que tenemos que saber construirlos. Y yo creo que saber construirlos nos puede ayudar porque nos puede ayudar a controlar los resultados. Y el proceso debería ser parte de nuestra enseñanza en arquitectura y, bueno, hablaremos de ello después con los objetos, pero creo que el, el resultado debe ser no solo una consecuencia de un deseo de alcanzar una formalización final, sino o el resultado de haber resuelto un procedimiento para poder alcanzarlo. Es decir, si queremos algo, tenemos que saber construirlo. En este caso estábamos construyendo este banco de hormigón abrazado a un árbol en un jardín al que no podíamos acceder con material pesado y además tenía que ser asequible. Entonces todas las piezas debían ser planas para que pudieran ser un encofrado formado por tablas y además debía poder dimensionarse de manera que fueran encofrados estándar. En España son amarillos y miden 61 centímetros de ancho por 2 metros de alto. Entonces todas las piezas debían tener una dimensión máxima que pudiera caber dentro de estos encofrados. Todo queda Eh, encofrado hacer una pieza. cada encofrado se compra el encofrado y luego se recorta de manera que Claro. pueda hacer estas piezas. Y cada pieza debía ser plana. Entonces la geometría, para empezar, debía ser facetada con piezas planas y debía poderse construir con estas piezas planas. Y a mí me parece que este resumen pues expresa este resultado. Es que esto es, lo armaste como un plegado. No lo vamos a ir Exacto. viendo. Si se imprimiera. No está hecho para imprimir porque de hecho hay dos solapes ahí que lo impedirían, pero si obviamos esos dos solapes se podría recortar y componer la figura del encofrado con papel. De hecho lo hicimos la maqueta, hicimos el encofrado y además estudiamos el encofrado y lo veremos después con las imágenes, pero el encofrado tenía que ser resistente, muy resistente porque debía albergar una pieza de 2 toneladas de hormigón en el aire porque construimos el banco al revés, para que el acabado del hormigón fuera de mayor calidad. Como un flan lo hicimos al revés para poder darle la vuelta y abrirlo y que la cara superior fuera la que se hubiera fraguado en la base, de manera que no quedara esa textura rugosa que queda en las caras superiores de los muros o de los encofrados abiertos. Al Bien. hacerlo, al hacerlo al revés, teníamos que hacer una estructura de madera que pudiera rodar sobre sus caras y que pudiera resistir el peso, porque lo tenía que llevar. Entonces, bueno, lo veremos en alguna imagen, yo creo después, cómo esta pieza gira, a ver si lo... ¿Y cómo, la misma pregunta, ¿y cómo lo ensayaste esto? ¿Cómo es tu trabajo de investigación? Pues es un trabajo de investigación. ¿Cómo, Sí, cómo, cómo lo preparaste previamente? ¿Con maquetas? ¿También vas de vuelta bueno, a la con plantería, maquetas, el con dibujo? maquetas estudié la viabilidad del encofrado, constaté que los modelos en el ordenador pues eran posibles y además está bien hacerlo porque a veces uno puede cometer un error y hacer ese ensayo con la maqueta pues era importante. Luego la maqueta además nos sirvió
fue mucho más útil que casi que incluso que los propios planos, porque en la maqueta podíamos ver dónde iban las piezas y teníamos casi como un modelo, no casi, sino teníamos realmente un modelo tridimensional que representaba la configuración final y nos sirvió para construirlo, porque esto es otro proyecto que hemos construido, bueno, que he construido yo con mis manos, como los otros. Hemos comprado los materiales, aquí se ve el resultado. Es un hormigón pigmentado en verde en este jardín en el que hay muchas especies y está abrazando un árbol. El árbol se plantó después Ah, por varias cosas. Primero porque ahí no había un árbol y queríamos colocar el banco ahí. Y después porque al hacer el giro tenía que ser de esta manera. De hecho, si alguien estudia el banco, puede deducir claramente que el banco se hizo antes que el árbol porque las caras del hormigón se ve que que no han sido ejecutadas en esa posición, sino al revés, porque tiene una calidad bastante buena la superficie y de hecho dejamos hojas de diferentes especies del jardín en el fondo del encofrado y estas hojas pues aparecieron después cuando desencoframos. Entonces, esto está indicando que esto se construyó de la otra manera y por lo tanto pues el árbol apareció después. Se ve aquí el ginkgo biloba y vamos, las especies se pueden reconocer en la superficie del banco. Aquí se ve el encofrado. el encofrado, cómo lo construimos, después a mano. Era relativamente ligero, podíamos manipularlo entre dos, vacío, evidentemente. Y lo colocamos en la posición final y luego lo giramos 180 grados para poder encofrarlo y después lo volvimos a girar en sentido inverso para colocarlo en su posición final sobre una pequeña cimentación que habíamos hecho y aquí se ven las hojas que usamos. Aquí vemos cómo giramos, bueno, las hojas que pusimos en el fondo del banco, el armado. Por si me preguntas, lo calculé, pero vamos, aguanta más gente de pie en el banco de lo que podría resistir. O sea, es mucho, a ¿Pero pesar de para ser... qué lo pusiste? ¿El qué? ¿Perdona? Porque en realidad, bueno, ahí lo estás girando con hormigón o vacío. Aquí está lleno, aquí está lleno. Es decir, aquí ya hemos girado unos 40 grados, 45 grados y estamos con unos puntales y con gatos de coche. Entonces, con gatos de coche lo movemos 3 centímetros y lo ajustamos con los puntales. Volvemos a mover 5 centímetros y volvemos a ajustar puntales. Y así lo fuimos girando hasta 90 grados. Y luego, al revés, lo íbamos frenando con los puntales y con los gatos lo íbamos bajando poco a poco y hasta que lo posábamos a la derecha, que es donde está el hueco para el árbol y la pequeña Acá. cima. Sí. Entonces el encofrado lo colocamos primero en su posición final, luego lo giramos a la zona de hormigonado, allí lo hormigonamos, lo tuvimos 28 días hasta que fraguó y tenía la resistencia eh, necesaria, bueno, mucho más que necesaria. En una semana ya lo podríamos haber hecho, pero a los 28 días se supone que ya tiene la resistencia característica y ya le dimos la vuelta y lo anclamos. Y es una especie de doble brazo, el banco, que abraza el árbol. Entonces aquí se ve el brazo superior está por encima del otro, entonces está emboladizo. Entonces el banco, la mitad del banco es un vuelo y el otro está apoyado, así que el banco está en una situación un poco en equilibrio y, y abraza el árbol que está en el interior. Estás enseñando el lado del encofrado. Exactamente, en la base es lo que vemos, es la parte. Y además, todas las hojas que hemos dejado dentro del encofrado era mucho más sencillo ponerlas en el fondo que no, porque no podríamos haberlo hecho de otra manera. Si hubieran mezclado, si hubieran caído. Claro. Y el giro realmente fue bastante emocionante, porque el encofrado crujía.
pero el propio hormigón ayudaba a que aquello no le pasara nada. Pero, Realmente está, y lo moví que lo estás encofrando. bueno, lo hormigonamos, esperamos 28 días y luego ya lo giramos para que estuviera, para que Lo estuviera, moviste claro, si no se te. Claro. claro, si no se vacía. Sí, sí, Sí. eso es. Mirá Bueno, vos, muy bien. vivienda en un paraje hermosísimo al lado de un lago, dentro de un bosque de pinos. La casa está bastante protegida del soleamiento, pero con unas vistas preciosas. Y bueno, lo que propusimos fue crear una pieza en una sola planta para que fuera más cómoda y posarla sobre la parcela, que era muy irregular y que tenía piedras y rocas. Y entonces la pieza, bueno, pues es más grande que la roca en la que apoya, por lo tanto vuela 10 metros y crea un espacio de sombra para aprovechar desde la parte inferior. Y después se atraviesa una terraza, que es la que estamos viendo, que es lo que llamamos el embarcadero, porque parece que se acerca al infinito. No, esto es la piscina a la que se puede saltar desde la terraza del embarcadero. Eh, Esto es bueno, esta imagen la utilizaré después mira, que se ve muy bien, cómo la vivienda y la terraza tienen exactamente el mismo tamaño, 27 por 6 metros, están atravesadas y el espacio intersección es un espacio de verano y de invierno que puede cerrarse, puede abrirse. En verano es un espacio exterior, en invierno es la cocina y el estar. Y en verano es toda la terraza es el estar. Y la terraza, como un embarcadero, se acerca hacia el lago y a la piscina. Desde la terraza se puede saltar a la piscina. Y bueno, es una vivienda que con una geometría muy sencilla pues crea muchas posibilidades, mucha relación con el exterior y sobre todo disfruta de las vistas. Me parecía oportuno que estuviera integrada con el entorno, que desde el pantano no se viera la casa. De hecho, cuando vas en barco por ese lago, pues se ven todas las casas menos esta, porque tiene más o menos el tono del bosque, que es oscuro. Los troncos de los pinos tienen esta corteza rugosa que va creando estas sombras verticales, que es lo que tratamos de reproducir en la fachada. En esta imagen se ve bien la que acabas de pasar. Dos para atrás. Aquí en esta, como el bosque, hoy se va, hay que clicar ahí, como el bosque tiene esa corteza oscura, como la vivienda y todas esas fisuras, está la fachada resquebrajada. En vertical, pues si quisimos que la vivienda fuera igual, lo hicimos con listones de madera, unos listones de distintas dimensiones para hacer ese encofrado con el hormigón pigmentado. También quiero Y, decir que sí, eso es hormigón pigmentado en negro, no está, es todo en masa y además es muy poca cantidad de hormigón, solo tiene 4 centímetros más el relieve porque es un gran corazón de aislamiento que tiene un mallazo muy delgado en ambos lados, se hace un sándwich de 4 centímetros y 4 centímetros de hormigón, entonces cada cara solamente tiene 4 centímetros de hormigón y hace la estructura. Y, y luego con ese encofrado irregular de piezas de madera, pues se consiguen esas estrías que absorben las irregularidades, los fallos de ejecución y además hace que se asemeje más a las cortezas aquí se excelente. ve más o menos, de los árboles. Y bueno, con esos listones, cuando lo desmontamos, pues eh, el constructor quería hacer una casa para niños en un árbol y pues tuve la oportunidad de ayudarle y le hice el diseño del proyecto. Nos llevamos todo el encofrado a una encina centenaria que tiene en su casa y podemos ir al otro proyecto que está hecho con el propio encofrado y para el cual me ayudé de una maqueta, que a lo mejor es Ahí el, está. el siguiente formato de la conversación, que es esta maqueta, que fue muy útil no solo para resolver esta geometría tan difícil de piezas que se van
ocupando las cavidades del árbol, porque esto está dentro de una encina, pero una encina que no podíamos tocar. El acuerdo con la dueña de la encina es que podíamos hacer la casa, pero no podíamos tocar la encina. Entonces hice una estructura que se apoya como un trípode en la escalera de acceso, en el tobogán de salida y en la barra de salida de emergencia tipo bomberos. Y esa estructura, bueno, ahí se ve, no toca la encina, está en equilibrio en esos tres puntos de apoyo y la maqueta me sirvió para poder generar una geometría que aprovechara esos vacíos de las ramas, porque dentro hemos respetado también las ramas, de hecho las ramas se meten dentro de la estructura y tuve que ir varias veces para ir comprobando la... Era muy difícil de replantear este árbol, entonces tomé unas medidas principales, pero luego tenía que ir comprobándolo. Y de hecho durante la obra tuvimos que hacer algunas correcciones, pero la maqueta fue muy útil para conseguir confirmar que era una estructura estable, porque esto está posado sobre el terreno y simplemente enterramos unos perfiles metálicos para que asentara más o menos, pero no hay cimentación, no hay hormigón, esto es reversible, los perfiles que hay en el suelo se pueden retirar. Le tuve que abrir la puerta al perro, perdón. Nada, no hay problema, no hay problema. Entonces, Continuamos. al final, la casa para niños, esta especie de castillo de sueño de cualquier niño, tiene 3 pisos, 7,5 metros de altura, una cámara secreta, un punto de vigilancia, una salida de emergencia, un tobogán, un columpio. Es como el sueño de los niños. Y bueno, tuve eh, la falta de previsión que hicieron un cumpleaños y se llenó de niños la, La la casa. niños y para mi falta de previsión absoluta, todos los niños quisieron meterse a la vez dentro de la cámara secreta, con lo cual mi previsión de que aquello era estable dejó de serlo y me comentó el dueño que teníamos que hablar porque teníamos que revisar un poco la cimentación porque la casa se había movido, se había levantado la escalera como 10 centímetros porque en un momento dado todos los niños se metieron en la cámara secreta y aquello se inclinó un poquito como un barco. Y evidentemente está todo perfectamente rígido, pero no estaba previsto la tracción en esos tres apoyos. Así que lo que hicimos fue clavar unas varillas diagonales, 3 varillas en varias direcciones y soldar los perfiles que estaban en el suelo. Y ya pueden ir todos los niños que quieran a la cámara secreta, que ya no se va a mover. El Pero bueno. susto que han pegado a los padres. Bueno, me comentó él que vio que se había movido, ¿no? Que aquello no crujió pero realmente aquí se ve bien. Se fueron todos los niños allí y de repente vio que las patas de la escalera estaban en el aire. No, Esta, que esas, justo, no apoyaba ahí. o esta. Y no, las de la escalera, las de la Ah, izquierda. Estas. Entonces simplemente tuvimos que clavar unas varillas ahí en la base y ya está. No, en realidad no, era, Claro, era antes está simplemente estable, apoyado, va a estar empotrado. eso es. O sea, es un trípode que es perfectamente estable, salvo si uno de los voladizos que tiene se llena con 20 niños, que entonces de repente pesaban más los niños que el resto de la casa. Y entonces por eso se levantó un poco, pero Claro. que no, que no pasó nada. Claro, porque también está en equilibrio esto. Entonces, si suben ¿no? Se va moviendo por el equilibrio de pesos. Bueno, en principio, por eso necesitaba yo la maqueta, porque la geometría de la base no es tan grande. Es decir, el triángulo que forma la barra de vertical con el tobogán y con la escalera, ese triángulo, que es el que tiene que recoger el centro de gravedad, porque si el centro de gravedad se sale de ese triángulo, entonces está más comprometido. Porque Entonces, acá se fueron todos los chicos juntos. exactamente, están fuera de ese triángulo. Entonces, por eso... No, digo que a su vez, si acá hubiese 5, pero habría 5 acá, hubiese equilibrado. Exactamente. Si en vez de los 20 ahí hubiera habido 10 allí y 5 por allí, ni se hubieran. O 20 en otro lado, capaz.
sea, realmente los niños ni se dieron cuenta, fue solo este constructor que era el dueño de la casa en el árbol, de que estaba en la fiesta, el padre del niño, el que me dijo, oye, creo que esto se ha levantado un poquito por aquí. Y entonces lo apañamos. Pero efectivamente es que es pues, en fin, está apoyado, es una estructura apoyada, muy ligera y bueno, en El fin, dibujo está muy bueno porque en realidad todo esto es el árbol, sí, las hojas, como que no necesitaste marcar toda la estructura, ¿no? Como que nada más marcando esas hojas te da la sensación que está ahí adentro, eso la es. casa. Sí, sí. De hecho, tengo que contarte que esta casa en la que se ve ese dibujo, en el que se ve todas no, en la anterior. En el anterior aquí se ve como salida de emergencia. No, es que se va. Salida de emergencia, puesto de vigilancia, salida tobogán, escalera, cámara secreta. Esto le ha parecido tan apasionante a un cliente que estamos trabajando ahora una casa no para niños, sino para personas que tenga una componente lúdica como esta Bueno, casa, que la propia casa tenga pues esa espacialidad, ¿no? Esas zonas secretas, esos puntos altos, incluso un tobogán, en fin, estamos trabajando en eso. bien. Contanos el objeto. Bien, bueno, pues el objeto he traído una fotografía de un curso, uno de mis cursos en Berlín. Bueno, creo que no hemos hablado de esto. Yo vivo entre Madrid y Berlín. Estoy una semana en Madrid, una semana en Berlín, porque tengo una cátedra en la Universidad Técnica de Berlín y mi oficina en Madrid y estoy a caballo entre los dos sitios y bueno, me parecía bonito mencionar esta bueno, doble actividad mía de docencia y de actividad profesional y que yo creo que tiene cierta coherencia porque trato de llevar los conocimientos constructivos, estructurales al campo de la docencia. Y lo que yo defendí en la oposición es que la universidad en general establece una distancia muy grande con la realidad. Ya los arquitectos no se forman a pie de obra en las catedrales, sino que estamos formados en masa en universidades a través de metodologías teóricas. Y tenemos la sensación de que tenemos asignaturas prácticas y teóricas, que hay historia de la arquitectura, pero luego está proyectos, pero la realidad es que las dos asignaturas, todas las asignaturas son teóricas porque en proyectos, a pesar de ser una asignatura creativa, no estás construyendo el objeto que estás ideando. Y esto hace que exista pues una distancia muy grande y que haya problemas reales que no se manejan en los debates Mm. académicos, en los juries de proyectos y que tienen que ver con problemas que se encuentran los alumnos cuando construyen cosas reales. Si un alumno hace una maqueta, no tiene problemas estructurales. Si un alumno dibuja una torre, no tiene problemas con el viento. Pero si un alumno tiene que hacer una silla y si se sienta y la silla se vuelca, el dibujo no se vuelca, pero a lo mejor la silla sí. Y esto introduce un grado de realidad que hace tambalearse el método de proyecto y te hace entender que tu objetivo no es solo dónde quieres llegar, sino cómo quieres llegar, ¿no? No solo tiene que ser estable, sino además tienes que saber las herramientas que vas a utilizar. Es decir, no me da tiempo, no me cuesta mucho dinero, no se soporta, no puedo traerlo hasta la escuela para enseñarlo. Hay muchas cuestiones que solo aparecen cuando los alumnos producen prototipos. Y creo que hay una diferencia muy clara entre prototipo y maqueta. Y por eso he Mm. traído yo como maqueta ese objeto de la casa para niños, porque además de ser una maqueta, tiene un comportamiento estructural, lo que lo convierte un poco en prototipo, porque a mí me sirvió para establecer el equilibrio de la maqueta. El equilibrio es algo que funciona en todas las escalas, la estructura no funciona en una maqueta. El hecho de que una maqueta soporte no significa que luego el edificio a otra escala vaya a aguantar,
porque la estructura no es homotética con la escala. Sin embargo, la estabilidad sí. Y por eso la maqueta de la casa para niños, pues sí, sí sirve. No, eso, Entonces, en realidad, lo que importa ahí, el equilibrio es dos partes, pero en realidad el material después funciona, tiene su propia resistencia. sí, el material afecta y el peso, pero si una pieza, si tú tienes dos piezas iguales una al lado de otra en equilibrio y se aguantan porque el centro de gravedad cae sobre la otra, pues esto lo puedes demostrar con una maqueta pequeña, reducida, y va a suceder similar en grande. En cambio, si en la pieza grande, la propia pieza no soporta su peso propio, eso no te lo dice la maqueta, eso lo ves luego con la realidad. Entonces, en Berlín hago muchas experiencias con alumnos en los que construyen objetos que no son representaciones de otras realidades, sino que son objetos funcionales en sí mismos. Y en este curso en el que estamos viendo en la imagen, es una fotografía en un curso en que diseñamos cometas y estas cometas debían volar y los alumnos debían construirlas con impresoras 3D. Todo lo que estamos viendo son tejidos y varillas estándar, pero los nudos están todos, son naranjas, no creo que no se aprecia, pero todos los nudos son de PLA producidos con impresión 3D. De manera que la complejidad de la geometría y de la estructura y de la construcción está condensada en esos nudos que están impresos en 3D y la fabricación digital les permite a los alumnos convertirse de forma bastante directa en constructores, en fabricantes. Y entonces en este curso pues tenían que hacer cometas, estuvimos un semestre entero haciendo pruebas y estas son las maquetas finales y ellos aprobaban si las cometas volaban. Si no volaban, pues no aprobaban, tenían que volar para poder aprobar. Y esto llevaba el plano de la autoría y el plano del evaluador a un lugar diferente, porque estamos acostumbrados a que un profesor decida si un proyecto es bueno o no por diferentes cuestiones. Más o menos objetivas, pero el hecho de que vuele o no era bastante objetiva y ya no se trataba si era un buen proyecto o no, era si realmente Funcional. se había respondido a los requisitos de Es ese como que programa. de ser formalista y sos funcionalista en el ejercicio. Bueno, evidentemente luego hay cometas más ambiciosas que otras, pero había ese requisito previo que era que el aprobado pasaba por volar y luego ya hablamos de otras cuestiones. De hecho, hay aquí estructuras ¿Es alucinantes que fácil son. que huele o es más difícil que huele? Bueno, hay una cuestión, es relativamente sencillo, porque hay unas reglas que consisten en que los planos hacen resistencia al viento deben ser paralelos, lo veréis en todas las maquetas son paralelos, o deben formar cajones cerrados, y Acá. sí, deben ser o sea, perpendiculares al viento, de manera que si se le hace un pequeño giro, forman un ángulo de ataque. Y ese ángulo de ataque se consigue con la posición en la que se ancla el hilo. Eso es más difícil de prever y de calcular, pero como el nudo se puede hacer en un sitio, se puede hacer en otro, eso es más fácil de corregir. Es decir, si la cometa está bien o mal enfrentada al viento, es muy fácil de corregir con prueba de error, atando en un sitio o atando en otro. Entonces, una misma cometa, según se ate en un sitio o en otro, vuela o no vuela. Y casi a ojo, si tiene los planos paralelos, se puede ver que va a volar, que puede volar. Y Dicho los esto, alumnos ¿eh? toman, nosotros decimos barriletes, serían como barriletes, la Bueno, cometa. sí, sí, pero no ¿Cómo, todos. Por cómo ejemplo, el no, que... cuando vos le planteas al alumno, vamos a hacer un cometa, ¿cómo te lo toman? ¿Cómo lo reciben eso? Como diciendo, Bueno, digamos que hubo mucha más gente que quería hacer el curso de lo que podíamos aceptar, o sea, se presentaron 90 y solo queríamos 30 y al final aceptamos a 45, creo, o sea, fue un curso muy solicitado.
y era un curso optativo, es decir, que realmente si no hubieran querido hacerlo, pues no lo hubieran hecho. Los cursos que hago yo de fabricación digital en Berlín, dirijo un departamento en el que hacemos varias asignaturas cada semestre y los de fabricación digital suelen ser optativos y hago algunas experiencias en las asignaturas obligatorias, troncales, pero normalmente los más experimentales de fabricación digital son optativos y vienen si quieren. Entonces, si no les parece oportuno el ejercicio, pues no lo hacen, no pasa nada. Hay Y muchos. dónde notas más, como más interés? ¿En la cuestión digital o en esta experimental de hacer el barrilete? eh, Yo creo que hay alumnos para todo. Es decir, hemos hecho cursos en los que hay una componente digital más fuerte. A mí me interesa personalmente mucho más la matérica, la constructiva, y también hay muchos alumnos interesados. Yo creo que en Berlín, en la TU Berlín, hay bastante diversidad y los cursos nuestros suelen ser bastante solicitados. Este fue bastante exitoso. Tengo que decir que todas las cometas volaron, lo cual es bastante, no sé, motivador y, y los alumnos No, se capaz volcaron. que eso el alumno también los motiva, ¿no? El interés que, bueno, de hacer algo diferente, capaz que también les genera más interés. Claro, mucha gente me pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con arquitectura, ¿no? Hacer una cometa. Y de los alumnos al final del curso nadie lo preguntaba porque insistíamos durante el curso que realmente lo que estábamos haciendo era construir un objeto que debía funcionar. Y esto es lo que tenemos que saber hacer como arquitectos. Y no estamos aprendiendo a hacer cometas, estamos aprendiendo que para llegar a hacer algo tenemos que saber cómo hacerlo. Y tenemos que saber cómo utilizar la impresora 3D y cómo el nudo tiene que entrar y cómo la varilla tiene que resistir y cómo el nudo tiene que estar en el sitio adecuado. Y todo esto significa que hace falta una técnica, hace falta un conocimiento para poder desarrollar un proyecto. Y que da igual lo ambicioso que sea o lo simple que sea, que siempre hay una técnica que tiene que soportarlo detrás. Y esto es una manera, un ejercicio abstracto para entenderlo. Mira qué Esto bien. ¿Y de los qué años invito. son estos alumnos? ¿Se pueden anotar de todos los años o son de Vertical, un... sí, es vertical, en este caso eran de todos los años y las optativas son de todos los años. Así Ahora que puede mismo, estar un chico de quinto con uno de primero en el sí, mismo sí, trabajo? sí. Generalmente de primero no suelen ser porque tienen bastante carga de trabajo y no se vuelcan con las optativas, pero podrían. Normalmente suelen ser ya de segundo, tercero y de máster. Y bueno, ahora mismo estamos haciendo una Así que ahí cúpula. también es más interesante también la relación entre el mayor y el menor, ¿no? La cuestión Sí. también de aprendizaje. Y no solo eso, tenemos en Berlín, tenemos un bachelor único en alemán, pero luego el máster lo tenemos desdoblado en dos programas, uno en alemán y otro en inglés. El programa en inglés es un programa de 30 plazas en el que normalmente todos los años hay 25 o 26 nacionalidades diferentes. O sea, es un máster súper internacional y esto le da a la universidad una alegría, porque cuando hacemos estas optativas hay gente de todos sitios, no solo de Berlín. Y entonces ese intercambio que tú dices de edades se enriquece mucho más porque además estos estudiantes que hacen un máster, muchos de ellos ya han hecho un máster anteriormente y están haciendo Y una experiencia. son más adultos todavía, Sí, son más eso es. profesionales. Eso es, y traen otra actitud y no sé, otra manera de entender las cosas y eso es en la universidad es muy enriquecedor trabajar en conjunto con muchos alumnos. Yo, de hecho, el departamento se llama CoLab, de Collaborative Design Laboratory, y lo que pretendemos es siempre que los alumnos trabajen de manera colectiva en proyectos comunes. Este de las cometas era bastante fragmentado. Las cometas eran muy diferentes, era más bien trabajo en grupo, que es relativamente colaborativo, pero digamos que es la versión más convencional de lo colaborativo. Pero estamos haciendo otros cursos en los que hacemos un solo proyecto entre todos y no solo eso, sino que es un proyecto que vamos haciendo durante varios semestres. Entonces lo que descubren unos se traslada a los siguientes y lo siguen desarrollando y se le pasa a los siguientes. Y por ejemplo, ahora estamos haciendo una cúpula de plástico reciclado
en el que diseñamos la geometría, la estructura, el proceso de fabricación con el plástico, el reciclado con inyección, diseñamos los moldes, los inyectores y todo esto con muchos grupos que van pasando y a lo mejor hay un semestre que a la gente le toca solo diseñar los moldes y tienen que trabajar con corte de metal y con piezas de metal solo para inyectar el plástico y no han trabajado ni en la cúpula ni en el material, solamente en el molde. Y yo creo que es muy interesante, bueno, entender como esa autoría traspasada o esa autoría distribuida entre muchos alumnos. Bien. Y bueno, y para terminar, ya terminamos. Y hoy en día, además de este ejercicio en la facultad, ¿qué estás haciendo? ¿En arquitectura qué estás haciendo hoy? En la Universidad Técnica de Berlín, dices. No, ahí estás con lo que acabas de contar. ¿Y con tu vida arquitectónica madrileña qué estás haciendo? Bueno, pues estamos haciendo otros proyectos. Acabamos de terminar la Galería de Arquitectura de Madrid, que es un espacio permanente de exposiciones en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que por cierto era una cosa que te iba a querer enseñar. He estado todo el rato jugando con esta piececita, que era otro objeto que te iba a enseñar, que es un gato, que es una pieza que apresa elementos, y entonces hemos hecho Sí. un proyecto en el que todo está empresillado y todo es desmontable y todo está en piezas estándar, no hay nada mecanizado, nada estropeado. Digamos que según se compra, se aprieta, se coloca y luego se desmonta y se devuelve y entonces no hay gasto, no hay consumo de materiales. Esto es una exposición permanente que está Hay una parte permanente y una parte temporal. La temporal ya se ha configurado de varias maneras. Yo ya lo hice y ahora el Colegio de Arquitectos pues está haciendo exposiciones utilizando este sistema y estamos haciendo viviendas, estamos haciendo un proyecto de un master plan en los Pirineos, estamos haciendo una cúpula de un globo hinchable para cubrir una cúpula en una escuela de arte en Madrid. Estamos haciendo dos concursos a la vez. Estamos haciendo, no sé si se puede decir, pero estamos haciendo una escuela para Podgorica en Montenegro. Y ahora vamos a empezar un concurso que hay en Madrid bastante atractivo de un centro de servicios sociales en Usera, que lo hemos empezado antes de ayer. Y bueno, me dejo obras en marcha. Tenemos una vivienda en construcción, otra reforma que se está terminando. Y digamos que hay diversos Muy bien. proyectos. Sí. Así que te vas manteniendo también en varias escalas. Sí, sí, generalmente, bueno, he hecho proyectos de una escala mayor, pero últimamente son más una escala más pequeña lo que estoy llegando a realizar, pero bueno, todo va cambiando. Hay veces que Bien. es un proyecto grande y hay veces que tengo mucho más proyectos, pero son pequeños. No sé, ¿no? Y por dónde empezás? Cuando empezás a trabajar, ¿empezás por un dibujo, por una maqueta, por un esquema, por escribís? ¿Cómo arrancás? Sí, no te sabría decir. No te sabría decir, es muy intuitivo. Yo creo que he tenido, he tenido una etapa de 10 años en la que he trabajado con dos socios, hemos hecho proyectos muy interesantes y allí empezábamos evidentemente dibujando y hablando. Teníamos dos salas, una que tenía una mesa en medio en la que nos juntábamos y hablábamos, intercambiábamos y pensábamos y nos malentendíamos y descubríamos cosas. Y otra con las mesas a los lados en la que lo desarrollábamos y cada uno se iba haciendo la sección, la planta y el alzado, ¿no? Lo repartíamos el trabajo. Ahora, sin embargo, pues pues Hay menos, yo detecto menos diálogo, pero no, más intuición. No sé, la verdad es que también ahora hago otros proyectos en colaboración con otros estudios y también hay mucho diálogo. No te sé responder, no te sé No. responder. Sí podría decir que hace 20 años hacíamos muchas más maquetas y últimamente
Cada vez menos. De hecho, la maqueta para la casa en el árbol fue necesaria, pero yo creo que es una excepción. Últimamente los programas tridimensionales tienen una potencia que estas maquetas tan bonitas y pequeñas que antes hacíamos y incluso maquetas de trabajo. Tengo abajo decenas de cajas de maquetas de cartón y que eran muy útiles para desarrollar el proyecto. Yo creo que eso ya no se hace. De hecho, yo me encargo de una asignatura de diseño y representación en primero en Berlín y creo que la reflexión con maqueta es muy importante, pero ya pasa a un segundo, tiene una importancia diferente a la que la tenía en otra época, ¿no? Podemos empeñarnos en que aprendan a hacer croquis o que aprendan a hacer maquetas, pero realmente en máster no hay nadie que no haga otra cosa que trabajar con el Romántico, ordenador. es muy Sí, romántico eso. sí, yo soy muy abierto, intento encontrar la oportunidad y el potencial de esa situación, no tratar de simplemente quejarme porque todo lo que había antes era mejor. Mm. Yo creo que hay otras Volviendo cosas. a la queja de que todo antes era mejor. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en Madrid o en Buenos Aires. Muy bien, eso espero. Yo encantado. Buenos Aires no lo conozco, he estado en Montevideo un par de veces, que está muy cerca, pero no he Sí, ahí, conseguido. no, enfrente. Casi Sí, que nos veías. sí, sí, no he conseguido dar el salto. Ya habrá ocasión de hacerlo. Bien, muy bien. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Bien, pues nada, saluda si vienes a Berlín o a Madrid y nos Dale. vemos en alguno de los sitios. Venga, saludos a Gracias. todos. Saludos, chao, chao. Chao.